Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Alejandro, por favor, no pegues a Anita, no le gusta. Alejandro, un bonito niño de 6 años y mejillas rosadas, miró sorprendido a Natalia. Mientras su joven mente infantil intentaba averiguar qué querían que hiciera, la mano con el recogedor con el que había estado intentando abofetear a su hermana flotaba pensativa en el aire por encima de su cabeza. Anita no perdió el tiempo y aprovechó la inesperada ventaja. Con la agilidad que cabría esperar de una niña de 5 años, arrebató la terrible arma de las manos de su hermano y, por supuesto, la utilizó inmediatamente con el mismo dudoso propósito. Alejandro lloró. «Oh, ¿qué está haciendo esto?», exclamó Natalia. «Anita, por favor, no pegues a Alejandro». Entonces llegó el momento de que Anita batiera los ojos sorprendidos. Quería llorar y preguntar exigente por qué a él se lo permitían y a ella no. Lo único que aún tenía fresco en la memoria era el hecho de que a su hermano le habían prohibido pelearse con una paleta. Así que la solución al problema se complicó un poco. Lo decidió la aparición de otro actor en la cocina, Nicolás, de 13 años, su hermano mayor. Tras evaluar la situación, arrebató hábilmente el recogedor de las manos de su hermana y, sonriendo con picardía, rastrilló a cada uno de los niños un poco más abajo de la espalda. Ambos rompieron a llorar inmediatamente, olvidando todas sus diferencias. Nicolás. Natalia se indignó por tercera vez. «Eres un niño mayor. Te avergüenzas de ti mismo». «¿Y yo qué?». El chico la miró inocentemente. Se estaban peleando, y yo resolví el problema y castigué a los culpables para que no volvieran a ser castigados. «No apruebo esos métodos», le dijo Natalia con severidad. «Por favor, aprende a resolver los problemas sin violencia. No me digas lo que tengo que hacer. Usted no es mi madre». La adolescente se erizó. Natalia se apartó rápidamente de la cocina antes de que él pudiera ver las lágrimas que brillaban en sus ojos. Claro que no era su madre, y nunca podría sustituirla. Tampoco nadie podría reemplazar a la maravillosa mujer que había sido su mejor amiga. Podía entender a Nicolás. Hacía solo unos años había perdido a su madre, y unos años antes a su padre. Y todos estos problemas se sumaban al inicio de la adolescencia, que ya era la etapa más difícil de la vida de cualquier niño. Por supuesto, estos niños conocían bien a Natalia, y la consideraban casi como a su propia tía. Esto había suavizado el golpe, pero por supuesto no había eliminado completamente las consecuencias. Recordaba vívidamente los últimos días de Teresa. Las paredes blancas y sucias de la habitación del hospital, la luz tenue. Y ella, tumbada en su litera, una pálida sombra de la niña alegre y traviesa que siempre había sido, por así decirlo, en la memoria de Natalia. Ahora, sin embargo, estaba tranquila y triste. Consciente de que el final estaba cerca, no se preocupaba por sí misma, sino por sus hijos. Permaneció así varios meses antes de que su vida se desvaneciera por completo. Y un par de años antes, a Teresa le comunicaron su terrible diagnóstico: oncología. Y estaba tan avanzado que ya era demasiado tarde para hacer nada. Lo único que se podía hacer era que su muerte fuera un poco menos dolorosa. A la amiga de Teresa le sorprendió tanto como a ella. ¿Cómo podía ser cáncer? En la mente de Natalia, era algo lo más alejado posible de una joven que llevaba un estilo de vida saludable. Sin fanatismo, por supuesto, pero no bebía ni fumaba e intentaba comer bien. Vivía, de nuevo, al aire libre, no en la polvorienta ciudad. Y aquí estamos. Casi todos los días, mientras Teresa estaba en el hospital, Natalia venía a verla y trataba de apoyarla de alguna manera. Aunque seguía siendo una gran incógnita cuál de las dos necesitaba más este apoyo. Al principio era la paciente la que consolaba a su amiga, que no podía imaginar cómo viviría cuando ella ya no estuviera. Habían sido inseparables desde la infancia, e incluso se llamaban hermanas. Se criaron juntas en el orfanato, y después de graduarse también intentaron estar pegadas la una a la otra.
Incluso se casaron el mismo día, organizando una ruidosa, alegre y concurrida boda doble. Y no hubo ni rastro de problemas. El marido de Teresa resultó ser muy trabajador, incluso un poco obsesionado con la idea de ganar casi todo el dinero del mundo. Trabajaba mucho, y en algún momento empezó a hacer turnos lejos, en la frontera. Enviaba dinero a su familia, pero volvía a casa más o menos una vez cada 6 meses, y nunca se quedaba más de un par de meses. No ganarás todo el dinero del mundo, solo arruinarás tu salud. Con tu experiencia y cualificación puedes encontrar algo decente y más cerca de casa. Solo un poco más, Teresa, amor mío, respondía él invariablemente, ahorraré para montar mi propio negocio. Y entonces viviremos. En uno de estos viajes, Teresa esperaba a su marido en casa, preparándose para hacerle un maravilloso regalo. Justo a tiempo para su llegada iba a nacer su ansiada Anita, una hija, que, después de 2 varones, ambos deseaban mucho. Y su marido regresó en la fecha prevista, pero no como su fiel esposa había esperado. Primero llegó la noticia de su muerte, un accidente de trabajo, suele ocurrir, acepte nuestro más sentido pésame. Y el mismo día en que nació Anita, llegó un sencillo ataúd de zinc con su cuerpo. Nada más. En teoría, la familia tenía derecho a algunos pagos, pero Teresa nunca los recibió. Y, por supuesto, no tenía ni la fuerza ni la voluntad de demandar. Natalia estaba profundamente convencida de que había sido la muerte de su marido lo que había alimentado el desarrollo de la enfermedad de su amiga, que de otro modo no se habría manifestado hasta mucho tiempo después. Teresa había querido mucho a su Víctor y estaba muy unida a él. Por eso, aparentemente, no podía vivir después de que él se hubiera ido. 2 días antes de la muerte de su amiga, Natalia consiguió hablar con ella por última vez. Como dijeron los médicos más tarde, después de esta conversación perdió el conocimiento y nunca volvió en sí. Tú ocúpate de mis hijos, le dijo entonces Teresa. Lo entiendo. 3 a la vez es duro, y tú tienes los tuyos. Pero ellos no tienen a nadie más, ya lo sabes. No quiero que acaben en un orfanato. Por supuesto, respondió Natalia en voz baja, por supuesto que nunca los abandonaría. Son como mi familia. Gracias, hermana. Mientras Natalia intentaba hacer frente a sus emociones, sintió que alguien se acercaba silenciosamente por detrás y le ponía una mano en el hombro. Al darse la vuelta, se quedó algo desconcertada al ver al mismo Nicolás frente a ella. Parecía muy culpable. Lo siento, tía Nati. Sé que no es culpa tuya y que tú también echas de menos a tu madre. Tonterías, dijo ella, con la voz temblorosa. No, no son tonterías, dijo el chico con seriedad. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Ella sonrió. Despierta a Pedro, o volverá a dormirse antes del mediodía. Dile que pronto estará listo el desayuno. Luego podéis ir a dar un paseo. Pedro era el único hijo de Natalia. 2 años menor que Nicolás, aceptó al nuevo miembro de la familia con sorprendente facilidad. Por supuesto, conocía a los niños desde hacía mucho tiempo y jugaba a menudo con ellos. Aún así, su madre no estaba segura de cómo se sentiría si se mudaban permanentemente. Su hijo, sin embargo, no la decepcionó. Mostrando una sabiduría poco común a una edad tan temprana, dijo: «Preferirían vivir con nosotros a ir a un orfanato, ¿no?» «Cierto, hijo mío», respondió Natalia, secándose una lágrima no deseada de la mejilla. Pero su marido no era tan comprensivo. Ella no se dio cuenta enseguida. Tras la muerte de Teresa, la afligida mujer tenía mucho de qué preocuparse. Al fin y al cabo, además de los hijos de su amiga, tenía que encargarse de la organización de su funeral. Resultó que, sencillamente, no había nadie más para hacerlo. A decir verdad, las quejas de su marido, cada día más insistentes, no le importaban demasiado. Al fin y al cabo, era comprensible. La muerte de Teresa le había traído una montaña de problemas para los que no estaba en absoluto preparado.
Pero Natalia estaba segura de que pronto todo se arreglaría y ambos se acostumbrarían a la nueva situación. El escándalo estalló un mes después del trágico suceso. Los hijos menores, que entonces eran muy pequeños, lloraban todo el día, incapaces de comprender lo que le había ocurrido a su madre. Esto venía ocurriendo desde hacía bastante tiempo, ya que los hijos de Teresa vivían con la familia desde que ella estaba en el hospital. Y entonces, al parecer, se acabó la paciencia del marido de Natalia. ¿Podrías hacer algo para que paren?, dijo en voz baja, pero con evidente irritación. ¿Qué podría hacer?, se preguntó Natalia. No puedo devolverles a su madre. Y nada más, me temo, puede calmarlos. Así que devuélvelos a donde pertenecen. ¿A qué te refieres? Natalia no lo entiende. Quiero decir que son niños de la calle, huérfanos, y que deberían estar en un orfanato, no en el mío. ¿Estás loca? ¿Qué orfanato? Son los hijos de Teresa. No pertenecen allí en absoluto. Entonces, había una vaga amenaza en el tono de mi marido. ¿Estás diciendo que se quedarán con nosotros? Pero si ya llevan meses con nosotros, replicó Natalia, perpleja. Exactamente. Tanto tiempo. Pero yo toleraba su presencia, pensando que era una medida temporal. Y ahora me dices que todo ha cambiado y que se quedarán aquí para siempre. Nada ha cambiado, exclamó Natalia. Cuando los acogimos, sabíamos que Teresa tenía un diagnóstico terminal y que probablemente nunca saldría del hospital. Estaba claro desde el principio que era permanente. Me alegro de que lo supierais, dijo con rabia en la voz. Es una pena que no os molestarais en decírmelo. Natalia lo miró en silencio, sin entender cómo debía reaccionar ante tales declaraciones. Desde su punto de vista, todo era claro y comprensible. Teresa había muerto y ahora necesitaba a alguien que cuidara de sus hijos. Los niños no tenían nada que hacer en el orfanato, estaba profundamente convencida. No solo estos en particular, sino ninguno en absoluto. Cariño, no lo entiendes, dijo conciliadora. Tú no has vivido en un orfanato, gracias a Dios, y no tienes ni idea de cómo son las condiciones allí. Es un lugar terrible, donde es muy difícil crecer como una persona normal y mantenerse. Me importa un bledo, respondió con franqueza, las condiciones que haya y cómo vivirán allí. No son mis hijos y no es asunto mío. Ya tengo bastante con mi propio muñeco, y tú quieres colgarme 3 más del cuello. Eso no va a pasar, ¿me explico? Natalia miró a su marido en silencio durante largo rato, incapaz de creer que realmente estuviera diciendo esas cosas tan terribles. Al final, decidió que estaba en el calor del momento, que en realidad no pensaba nada de eso y que aún necesitaba tiempo para acostumbrarse. Suavemente, cambió el rumbo de la conversación y finalmente lo llevó a la cama. Y al día siguiente trató de fingir que la fea escena de ayer nunca había ocurrido. Su marido tampoco mencionó la conversación, y al principio todo parecía seguir como antes. Excepto que él no parecía fijarse en los niños. Todos ellos, incluido su propio hijo. Y sus críticas a Natalia se habían vuelto más duras. Pero ya la había criticado antes, su sopa no era como la había hecho su madre. El polvo de la estantería no estaba completamente limpio, o algo así. Pero cuanto más avanzaba, peor era su comportamiento. Finalmente, empezó a beber poco a poco. No mucho al principio, solo un trago de whisky antes de acostarse. Pero poco a poco empezaron a ser 2, luego 3, luego 5 chupitos. Y un día Natalia se dio cuenta de que bebía alcohol por la mañana antes de ir a trabajar. Empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual. Al cabo de un mes, llegó un punto en el que estuvo varios días sin volver a casa. Y cuando por fin llegaba, a veces Natalia pensaba que podía oler el sutil aroma de perfume de mujer en su camiseta. A pesar de todo, seguía esperando que fuera temporal y trataba de ignorarlo. El final de esta ceguera voluntaria fue bastante natural. Un día su marido volvió a casa después de otra larga ausencia, sin siquiera intentar ocultar la expresión de satisfacción de su rostro. Y,
Sin decir una palabra a su mujer ni a sus hijos, empezó a recoger rápidamente sus cosas en una gran maleta. Cariño, ¿qué significa eso? Preguntó Natalia con la mayor delicadeza posible. Significa, dijo él, sonriendo, que te he dado a elegir y tiempo para pensarlo. Y dado que no estás tomando ninguna medida para solucionar el problema, tu decisión es obvia ahora mismo. ¿Qué problema? ¿Qué solución? ¿De qué estás hablando? Digo que he dejado claro que no tengo intención de vivir en la misma casa que los hijos de tu novia muerta y mantenerlos. Pero veo que te importan más esos cachorros que tu propio marido. Bueno, en ese caso me voy. Natalia lloró y le persuadió para que no hiciera una estupidez, pero su marido se mostró inflexible. Era él o los hijos de Teresa, no le convenía otra opción. Está claro que la mujer no podía abandonar a los niños a su suerte. Y al final, tuvo que aceptar que el hombre con el que había pasado casi media vida iba a dejarla ahora mismo. Esperaba que le doliera. Que la golpeara de nuevo ese sentimiento de desesperanza y soledad sin remedio, como le había ocurrido tras la muerte de Teresa. Pero para su sorpresa, no sucedió. Es decir, claro que había sentimientos, pero no tenía tiempo para vivirlos como era debido. Había demasiado que hacer y demasiado de lo que preocuparse. Natalia no podía trabajar con 4 niños en brazos, 2 de ellos muy pequeños. Si hubiera podido enviar a Alejandro y Anita a la guardería, tal vez habría podido encontrar algún trabajo, aunque fuera a tiempo parcial. Sin embargo, en el pueblo en el que vivían no había ninguna posibilidad. La mujer tampoco podía permitirse llevar a sus hijos a la ciudad. Por supuesto, Natalia no se quedó de brazos cruzados. Hace mucho tiempo, cuando aún era alumna del orfanato, aprendió a coser. Quizás esta habilidad se convirtió en lo más útil que le dio esta institución. Ahora podía hacer algo de ropa para los niños y a veces recibía encargos de extraños. No ganaba mucho dinero, claro, pero en su situación cada céntimo contaba. Además, vivían en el pueblo, así que también se alimentaban del huerto. Pero esto, por supuesto, en verano. El modestísimo tamaño de la parcela no permitía hacer preparativos de invierno ni siquiera para una persona, y mucho menos para una familia tan numerosa. El Estado pagaba algo de dinero a una madre con muchos hijos para sus hijos, pero obviamente no era suficiente. Así que tenían que vivir a duras penas. A pesar de todo, Natalia nunca se arrepintió de su decisión de quedarse con los hijos de Teresa. Estaba profunda y sinceramente convencida de que incluso en condiciones tan estrechas tendrían una vida mucho mejor que en un orfanato. Y los niños no se quejaban. «Buenos días, mamá», dijo Pedro. Acababa de entrar en la cocina y ahora entrecerraba los ojos soñolientos, bostezaba y miraba a su alrededor en busca de algo de comer. Natalia sonrió involuntariamente. Acababa de preparar el desayuno y ahora se apresuraba a colocar platos y tazas sobre la mesa. Todas las disputas se olvidaron de inmediato y la familia empezó a comer. Después del desayuno, como había prometido, Natalia dejó a los niños dar un paseo. Era una práctica normal en el pueblo, los adultos trabajaban en la huerta, los niños corrían por donde podían. Una de las ventajas indudables de una vida así era la certeza de la seguridad de esos paseos independientes, incluso para los más pequeños, como Anita y Alejandro. Sobre todo porque los mayores tendrían que vigilarlos. También era la única manera que tenía Natalia de proporcionar a los niños algo de tiempo libre. No tenía dinero para diversiones pagadas, pero tampoco tenía tiempo para pensar y organizar cosas por su cuenta. Y Alejandro debería ir a la escuela con los mayores en otoño, así que le dejaba corretear mientras tuviera oportunidad. Mientras se dedicaba a la jardinería, Natalia pudo observar a los niños jugando. Aunque corrían por todo el pueblo, a menudo pasaban por delante de su parcela. Así que, en cierto modo, se podía decir que los niños estaban bajo supervisión constante. Tras 2 horas de paseo, Natalia quiso entrar. Hacía demasiado calor para trabajar en el jardín y, además, tenía que hacer el dobladillo de unos vaqueros para uno de sus clientes habituales.
Esperó a que los niños volvieran a pasar corriendo por delante de la valla y se dirigió lentamente hacia la puerta principal cuando un grito ensordecedor de mujer llegó desde la dirección en la que habían corrido los chicos. A Natalia se le heló el corazón. Ya teniendo una idea aproximada de lo que podría haber ocurrido allí, corrió hacia la propiedad vecina. La imagen que pronto apareció ante sus ojos era descorazonadora. Sus 3 hijos, muy deprimidos, estaban delante de la valla del vecino, de la que colgaba una rama de manzano hacia la carretera. De ella colgaban manzanas maduras y grandes que, literalmente, intentaban aplastar el árbol contra el suelo con su peso. Más fruta se esparcía desordenadamente por el suelo, convirtiéndose poco a poco en humus. Estaba claro que a los propietarios no les importaba mucho el árbol, y que en realidad no necesitaban las manzanas. Sin embargo, la mujer corpulenta que estaba junto a los niños gritó todo lo fuerte que pudo. «¡Ladrones! ¡Delincuentes juveniles! Os lo he dicho. Nadie me hizo caso. Y esta es la prueba. Deberíais estar en la cárcel. Inútiles bastardos como vuestra madre». La razón por la que los niños no habían huido de la escena del crimen no vino a la mente de Natalia inmediatamente. Solo unos segundos después se dio cuenta de que su vecina llevaba de la mano a Anita. Y a sus pies yacía la causa de la discordia, una manzana roja brillante, obviamente recién arrancada de la desafortunada rama. Al fijarse en Natalia, la mujer se dirigió inmediatamente hacia ella, pero no soltó la mano de la asustada Anita. «Aquí viene la mamá. ¿No alimentáis a vuestras feas para nada? Nos están robando manzanas». En primer lugar, Natalia dijo con calma, «Suelta a mi hija, no tienes derecho a retener e intimidar a una niña. En segundo lugar, por favor, no digas palabrotas delante de los niños. Y en tercer lugar, esa rama no está en su propiedad, está en la propiedad común, así que técnicamente la manzana no era de nadie. Y si dices que es tu rama, entonces serás responsable si, por ejemplo, se rompe y le cae a alguien en la cabeza. Tienes que cuidar el jardín. ¿Estás lista?», se enfureció la vecina, «que me va a enseñar. Y a tu niña no le va a pasar nada, le va a dar una lección. Llevamos mucho tiempo diciéndote, márchate del pueblo, aquí no necesitamos gente como tú». Sin embargo, soltó la mano de Anita. La asustada niña se escondió inmediatamente tras el dobladillo de la falda de Natalia. Cogió las manos de los niños más pequeños y, dejando que los mayores se adelantaran, se marchó sin decir palabra. Las maldiciones y los insultos de la famosa rama del manzano les siguieron durante mucho tiempo. Cuando llegaron a casa, Natalia les dio a Anita y Alejandro una manzana de su propio huerto y los envió a su habitación para que se recuperaran. Ella misma empezó a reprender a los niños mayores con bastante dureza. ¿No veíais de dónde cogía Anita la manzana? ¿Por qué teníais que hacerlo cerca de aquí? ¿No tenemos suficientes manzanos silvestres? ¿O no sabes lo conflictivos que son estos vecinos? Sí, ya hay una rama hasta el suelo, tía Nati, respondió Nicolás con culpabilidad. Ni siquiera me di cuenta de cómo se partió. No sé cómo la vio esa loca. Todo ocurrió muy deprisa. Nosotros entendemos qué clase de gente hay allí, pero Anita no, apoyó Pedro a su hermano. Ella arranca manzanas por todo el pueblo, si una rama asoma por encima de la valla. Y nunca nadie la ha insultado. Al contrario, la tía Elena, de la quinta parcela, le da fruta de más si la ve. Dice que ella misma no puede comer tanta. Así que ve con la tía Elena, replicó Natalia en un tono más tranquilo, y ni siquiera mires al otro lado del pueblo, donde viven. Ya ves, esa señora no le perdona una manzana a Anita. Ahora puedes esperar algo desagradable de ella. Natalia sabía de lo que hablaba. No era la primera vez que tenía conflictos con aquella extraña familia, que se había instalado en el barrio poco antes de la muerte de Teresa. Al principio, sin embargo, los propietarios no se habían dado a conocer. No debían de haber llegado a su parcela mientras se estaba construyendo la magnífica mansión de 3 plantas en la que ahora vivían.
Pero cuando se mudaron, y tal vez se instalaron un poco, Natalia se vio obligada a reunirse con ellos en contra de su voluntad. La señora que minutos antes había estado gritando a sus hijos llamó a su puerta. Natalia no se sorprendió demasiado. Al acercarse a la puerta, pensó que se trataba de una nueva vecina que venía a recibirla. Una visita de cortesía, como era habitual en su pueblo. No le avergonzaba en absoluto el lujo de la vivienda que había crecido cerca de su casa. Sucedió que el lugar donde vivían, en algún momento, se convirtió en un pueblo de élite. El estilo de vida ecológico, la naturaleza y otras cosas por el estilo estaban de moda. Y la gente que tenía dinero empezó a mudarse a varios asentamientos. Varias mansiones y casas de campo empezaron a crecer aquí como sobre la levadura. Muchos vendieron sus parcelas, algunos reconstruyeron, y solo unos pocos, como ella, se quedaron en casas pequeñas pero aún habitables. En su mayoría, los vecinos adinerados no se avergonzaban de ello. Algunos de ellos preferían ignorar a Natalia y a su familia, mientras que otros, con el tiempo, empezaron a tener con ella cálidas relaciones de vecindad. Y ella no tenía conflictos con nadie. Por eso, cuando vio a su nueva vecina en la puerta, la mujer no sospechó nada malo. Mientras iba a abrir la puerta para recibir a su invitada, los niños retozaban en el jardín. Cuando se acercó, se dio cuenta de que el visitante no parecía tranquilo. Antes de que Natalia pudiera saludarla, le dijo en un tono muy hostil: «No te quiero a ti, ni a tus asquerosos hijos, ni a este miserable cuchitril de aquí». «¿Qué?». Natalia se quedó atónita. «¿Tienes un problema de oído, querida? Compramos un terreno caro en una zona de élite y construimos aquí una hermosa mansión para no admirar desde nuestro balcón chabolas cutres como la tuya. Los indigentes como tú no pertenecéis a este lugar. Fuera de aquí. Mira, esta es mi casa, he vivido en ella la mayor parte de mi vida. Ustedes son los nuevos. Somos un vecindario amigable, todos son bienvenidos. Y aquí todo el mundo está acostumbrado a vivir en paz y armonía, así que…». No tuvo tiempo de terminar, al ser interrumpida sin contemplaciones por su interlocutora. «Señora, no me interesan sus míseros argumentos sobre la amistad y la paz mundial. Le he dicho que se vaya de aquí. Para que dentro de un mes ni usted ni su chabola estén aquí. Tenemos previsto instalar una piscina en esta parcela». Con estas palabras se dio la vuelta y caminó orgullosa hacia su mansión, sin querer oír objeciones. Y Natalia, a decir verdad, no iba a discutir con ella. Unos breves comentarios le bastaron para darse cuenta de que era inútil. Decidió, como era su vieja costumbre, olvidarse de la desagradable conversación, y vivir como vivía, sin pensar en nada malo. Al fin y al cabo, nadie podría echarla de aquella casa por la fuerza, y de algún modo sobreviviría a las miradas de desagrado de sus vecinos. Y ellos mismos, con el tiempo, se acostumbrarían al estado de cosas aceptado aquí. Unos días más tarde, los representantes de la tutela llamaron a su puerta. Resultó que uno de los vecinos había denunciado que tenía muchos niños a los que mantenía de forma inapropiada. Sin embargo, no se constató ninguna infracción. Y los representantes de la tutela conocían muy bien a la propia Natalia, a su familia y la situación en la que se encontraba y no tenían ninguna queja contra ella. Pero no podían no reaccionar ante tales quejas de ciudadanos preocupados, y, por lo tanto, empezaron a visitar a Natalia como si estuviera en su casa. Ellos mismos no estaban contentos con este estado de cosas, pero no podían hacer nada. Pero los vecinos malintencionados seguían escribiendo y escribiendo sus denuncias, al parecer con la esperanza de que tarde o temprano surtiera algún efecto. Un día, incluso la paciencia angelical de Natalia llegó a su fin, y fue a investigar. Nadie la habría dejado entrar en la casa, pero sorprendió a su vecina en la puerta cuando se acercaba a su propiedad. «Deja ya ese atropello con la tutela», le dijo Natalia sin rodeos. «Te das cuenta de que no vas a conseguir nada quejándote. Si no te gusta la tutela, vete a un sitio donde no haya nadie que les llame la atención sobre tu disfuncional familia.
Le espetó la vecina. Te lo advertí desde el principio, aquí no te necesitamos. No querías irte por las buenas, pero aún así encontraremos la forma de desalojarte a ti y a tus frikis. Vete con el hombre que te parió, si sabes quién es. Ese fue el final de la conversación. Natalia se dio cuenta de que si la continuaba, tal vez no podría contenerse y cometer alguna estupidez. Al cabo de un tiempo, sin embargo, los agentes de la tutela dejaron de acudir a su casa. O bien encontraron la manera de librarse, o bien los vecinos se dieron cuenta de que no llegaban a ninguna parte y decidieron cambiar de táctica. Cualquier accidente que ocurría en el pueblo era inmediatamente declarado obra de la propia Natalia o de alguno de sus hijos. Al parecer, a los ricos siempre les faltaban cosas y, por supuesto, afirmaban que eran los vecinos quienes las habían robado. Nadie se apresuraba a denunciarlo a la policía. Al parecer, se dieron cuenta de que se reirían de ellos. Obviamente, tenían otra cosa en mente. Querían poner al resto de los aldeanos en contra de Natalia y sus hijos. Y, posteriormente, sobrevivir colectivamente. Por supuesto, este plan estaba condenado al fracaso, al igual que el anterior. Pero había causado muchos problemas a la familia. Ahora estaba esta manzana. Natalia no dudaba de que los vecinos intentarían hacer un gran escándalo del incidente. ¿Cómo había conseguido Anita coger una manzana de un árbol que técnicamente estaba en su propiedad? ¡Qué trauma para una niña que no había hecho nada malo! Los días siguientes, sin embargo, fueron sorprendentemente tranquilos y pacíficos. Natalia no dudaba de que fuera solo temporal, pero no podía evitar alegrarse por ello. Además, tenía otras cosas de las que preocuparse. Llovía a cántaros y, según las previsiones, la lluvia duraría al menos una semana. El verano llegaba poco a poco a su fin, empezaba agosto. Las noches eran notablemente más frías y los días no eran muy agradables. Los niños se quedaban en casa, y Natalia, que ya estaba ocupada, necesitaba algo para mantenerlos ocupados. En uno de esos días grises y lúgubres, a través del ruido de la lluvia, oyó primero el crujido de la verja y luego unos golpes en la puerta. Lo primero que pensó fue que los vecinos estaban tramando alguna travesura, e incluso quiso ignorar al intruso. Pero había algo que la inquietaba: los golpes eran muy silenciosos, tentativos, como si estuvieran raspando. Finalmente, decidió abrir la puerta. Y se quedó sin aliento cuando vio lo que se abría ante sus ojos. En el umbral estaba sentado un hombre más o menos de su edad. Estaba claro que no iba vestido para el tiempo, que hacía una camiseta ligera y unos pantalones de algodón. Ni que decir tiene que estaba empapado. El visitante temblaba de frío y parecía tener dificultades para moverse. Ni siquiera se dio cuenta de que la puerta a la que había estado llamando con la esperanza desesperada de recibir ayuda se había abierto. Y cuando por fin se dio cuenta e intentó decir algo, sonó ininteligible. Y no olía a alcohol. Él no era la causa del estado del hombre, sino la enfermedad. Sin decir palabra, Natalia lo ayudó a levantarse y lo condujo al interior de la casa. En ese momento no pensó en nada más que en la necesidad de ayudar al hombre. Ordenó a los chicos que prepararan un baño caliente para el huésped y comenzó a ocuparse de él. Trajo ropa de abrigo limpia, de la que su marido no había querido llevarse cuando se marchó. Le dio té. Y luego vino el baño, en el que el infeliz vagabundo casi se durmió. Luego Natalia lo acostó, todavía medio inconsciente, en el sofá de la cocina, donde durmió hasta la mañana siguiente. Pasó todo el día y gran parte de la noche junto a su cama, temiendo que no empeorara. Era consciente de los rumores que probablemente ya se habían extendido entre los vecinos. Alguien debía de haber visto al hombre llamando a su casa, y cómo ella le había dejado entrar. Le habrán tomado por un borracho. Ahora sin duda habría conversaciones innecesarias, y probablemente nuevos llamamientos a las autoridades tutelares. Pero, ¿cómo se podía dejar a un enfermo fuera, bajo la lluvia y el frío? Allí no habría sobrevivido. Pero, al parecer, los cuidados de Natalia surtieron efecto,
y al día siguiente el hombre estaba mucho mejor. Tosía y tenía mucha fiebre, pero no era tan grave. Muchas gracias, dijo mientras Natalia le servía una taza de café caliente, gracias por su amabilidad, y por todo lo demás. No sé qué habría hecho sin ti. No te preocupes, no estoy tramando nada malo. Solo te pediría, si es posible, que te quedaras al menos un par de noches más hasta que esté un poco mejor. ¿Y luego a dónde? Preguntó Natalia con escepticismo. ¿Otra vez fuera? El vagabundo bajó los ojos, como avergonzado por lo que iba a decir. Y, tras un pequeño silencio, contestó. En realidad no vivo en la calle. Mis parientes viven cerca, en un pueblo vecino. Son bastante ricos. Yo también lo era. Pero el dinero no te hace inteligente, sino todo lo contrario. Entonces no me daba cuenta de mi felicidad y no me comportaba muy bien. Tiraba el dinero a diestro y siniestro, tomaba prestados los coches caros de mi padre sin preguntar y, por supuesto, a menudo no los devolvía enteros. Y así sucesivamente. Al final, mi sufrido padre se hartó. Así que me envió a un pueblo de verdad. Ya sabes, donde no hay agua, ni luz, y el baño está fuera. Alquiló una casa allí y me dijo, comprueba cómo vive la gente corriente. Quizá entonces empieces a apreciar lo que tienes. Pero se quedó con su segunda mujer y su hijo, mi hermanastro. Mi madre murió cuando yo aún era un niño. Luego se volvió a casar, y esa mujer tuvo su propio hijo. Que, al parecer, resultó ser un hijo más agradecido que yo, aunque no fuera mío. Y justo el otro día me enteré por casualidad de que mi padre había muerto, y en extrañas circunstancias. Me enteré por los periódicos, mis parientes no me dijeron nada. Nadie sabía dónde buscarme, así que todas las propiedades fueron a parar a mi hermano. Y no tengo nada más. Pero eso no es lo más extraño. Un par de días después de recibir la noticia, unos hombres vinieron a nuestro pueblo. Tíos duros, inflados, en un jeep. Vinieron a por mí. Me golpearon terriblemente, parecía que iban a matarme. Pero conseguí liberarme y huir. Era demasiado peligroso volver, por supuesto. Y todos mis papeles seguían en la casa. Así que ahora ni siquiera puedo demostrarle a nadie que realmente soy el hijo desaparecido de mi padre. Esa es la historia, lo creas o no. Natalia sacudió la cabeza, sorprendida. ¿Sabes qué? Probablemente sea mejor que no hagas ningún movimiento brusco. Quédate con nosotros, mejórate y luego ya veremos. ¿De verdad vas a dejar que me quede? Estaba sorprendido. Gracias. Es usted una mujer extraordinaria. Lo soy, dijo Natalia. ¿Cómo te llamas? Jorge, respondió él. ¿Y tú? Yo soy Natalia. Así que ya nos conocemos. Ponte cómodo, Jorge. Por supuesto, no tenemos mucho espacio, pero como se suele decir, estamos apretados, pero no demasiado. Hay un baño, de nuevo, justo en la casa. Eso es una ventaja. Jorge se rió. Natalia le miró y se dio cuenta de que se creía la historia de aquel hombre, a pesar de lo absurda que era. Quizá por ella. No podía inventarse algo así a propósito. ¿Y por qué iba a hacerlo? No pasa nada por mentir diciendo que eres un millonario en activo. Ayúdame y te haré rico. ¿Pero un ex que está siendo perseguido por gente sospechosa que quiere matarlo? Además, recordaba vagamente que en algún periódico reciente había leído la esquela de algún empresario. Y sobre las extrañas circunstancias de su muerte, y sobre su hijo desaparecido, y sobre el hecho de que la herencia había ido a parar ahora a su hijo adoptivo. Todo encajaba. No probaba nada, por supuesto, pero daba a la historia de Jorge una credibilidad adicional. El hombre se quedó con Natalia una semana antes de recuperarse. Durante ese tiempo se habían hecho amigos. Jorge resultó ser muy bueno, amable y trabajador. Siempre estaba dispuesto a ayudar en casa o en el jardín. Hacía muchas cosas que la señora no podía hacer.
Pero un día empezó a hablar de irse otra vez. Mira, tu deseo de justicia es encomiable, dijo Natalia. ¿Pero qué vas a hacer exactamente? Voy a ir a ver a mi hermano y hablar con él. Perdona, ¿el hermano que te ha echado encima a unos matones? No hay pruebas de que fuera él. Podría ser una coincidencia. No sé exactamente lo que querían. Nunca tuve la oportunidad de preguntar. Vamos, sabes perfectamente que es la única opción lógica. ¿Qué crees que pasaría si fueras a ver a este hombre solo para hablar con él? Quédate con nosotros un poco más, elabora algún plan de acción sensato. Hazte más fuerte. Al fin y al cabo, acabas de recuperarte de tu enfermedad. Así es, aceptó Jorge con un suspiro. Y se quedó en la casa un mes más. Y durante ese tiempo se encariñó mucho con Natalia y con todos sus hijos. Y ellos querían a Jorge. Incluso consiguió algún trabajo no oficial, lo que sin duda contribuyó a su bienestar general. Un día, en uno de los últimos días cálidos, volvieron a llamar a la puerta de la casa. Natalia y Jorge estaban ocupados y no oyeron de inmediato a los intrusos. Los mayores estaban en el colegio. Solo la pequeña Anita no tenía nada que hacer. Cuando oyó que llamaban, fue a abrir la puerta. Se sobresaltó al ver quién estaba detrás de ella. Al oír su grito, los adultos salieron corriendo. Natalia se quedó atónita. En el umbral, tambaleándose y esparciendo a su alrededor un persistente olor a alcohol, estaba su marido. El susto de Anita se hizo patente de inmediato. Lo único que había oído de aquel hombre eran gritos y maldiciones. He vuelto a casa, dijo el hombre alegremente, ignorando a la niña. No sé dónde está tu casa, pero desde luego no está aquí, replicó Natalia con dureza. Hace tiempo que tenemos nuestra propia vida, y no hay lugar para ti en ella. Veo que te has buscado un amante, sonrió, fijándose solo ahora en Jorge, pues que recoja la ropa y se largue, que ya está aquí el amo de la casa. Fuera de aquí, amo, dijo Jorge con firmeza. ¿Abandonaste a tu mujer y a tus 4 hijos, y ahora quieres volver? ¿Te han echado de donde te fuiste? Por supuesto, todo se convirtió en un feo altercado, y luego en una pelea. O mejor dicho, algo parecido a una pelea, porque el ex marido de Natalia apenas podía mantenerse en pie. Jorge lo había escoltado fuera de la propiedad sin muchos problemas. No volvió a molestarles. Al día siguiente, el policía del barrio vino a ver a la familia. Los vecinos se quejan, dijo a Natalia, algo confuso, dicen que aquí vive un vagabundo. Bebe, se pone violento, se pelea con sus compañeros de borrachera. ¿Son los mismos vecinos que cuentan a todo el mundo cómo pego a mis hijos y los mato de hambre? Preguntó Natalia con escepticismo. Yo también lo entiendo, dijo cansado el policía, pero verá, tengo que comprobarlo. Natalia lo llevó a la casa y le presentó a Jorge. Causó una impresión favorable al policía. Dieron explicaciones muy breves pero sucintas sobre la pelea. Pero no mencionaron los orígenes del hombre, decidiendo que así estaría más tranquilo. Al final, el policía de barrio se marchó, bastante satisfecho con los resultados de su inspección. Después vino varias veces más, ahora de manera bastante formal. Los vecinos seguían presentando quejas interminables siempre que podían. Y no había forma de detenerlos desde el punto de vista puramente legal. No infringían nada, sino que solo intentaban hacer cumplir la ley. Así vivían, luchando periódicamente contra los ataques de esa gente extraña. En general, se convirtió rápidamente en una especie de rutina, tediosa pero no peligrosa. Natalia y Jorge empezaron a tener una relación romántica. Todos los niños estaban a favor de ese cambio. Y empezaba a parecerles que siempre sería así. Pero un día todo cambió. Como de costumbre, Natalia salió al huerto temprano por la mañana. Seguía siendo la hora en que reclamaba su atención. Un par de horas más tarde oyó un sonido totalmente atípico en la zona, el ruido de la hélice de un helicóptero. Iba en aumento y parecía que la máquina se dirigía directamente hacia ella. Y así era.
Un pequeño helicóptero negro sobrevoló la casa en círculos. El hombre de pelo gris sentado al volante saludó a Natalia, y mostró claramente su intención de aterrizar en lo que hacía poco había sido un campo de patatas. Natalia se alejó del supuesto lugar de aterrizaje, sin entender nada. Jorge salió de la casa al oír el ruido. La mujer le miró a la cara y se quedó de piedra. A juzgar por su expresión, el hombre acababa de ver nada menos que a un muerto reanimado. Dio un paso atrás y luego parpadeó enérgicamente, llegando a frotarse los ojos con las palmas de las manos, como si tratara de alejar la niebla. El hombre sentado al volante, sin embargo, saltó del helicóptero con bastante brío para su edad. Con paso rápido y elástico, se acercó a Jorge y lo envolvió en un fuerte abrazo. Dio a Jorge un abrazo vacilante. Natalia no entendía nada, pero la cara del piloto mayor le resultaba vagamente familiar. Me ha costado encontrarte, dijo, volviéndose hacia Jorge, pero ha sido lo mejor. Si yo hubiera tardado tanto, Miguel no habría podido hacerlo. Natalia, dijo Jorge con voz ronca, este es el señor Álvaro, mi padre. Pero estás muerto, dijo ella antes de poder pensar. Por suerte para mí, y también para todos ustedes, se equivocó. Intentaron envenenarme, claro, pero yo lo sabía de antemano. Pensé que lo mejor era fingir mi propia muerte para poder encontrar y castigar al culpable. Lo siento, hijo, pero por eso tuve que enviarte lejos fingiendo. Pero sé que tampoco sirvió de mucho. Lo siento mucho por ti, es verdad, pero quiero que entiendas que todo lo que hice fue para protegerte. Pude grabar a Miguel, el muy cabrón, dándome una taza de veneno. Y poniéndolo él mismo en mi té. Bueno, fingí beberlo. Por supuesto, organizaron el funeral a toda prisa, sin autopsia, como si hubiera muerto de un ataque al corazón o algo así. Bueno, solo funcionó a mi favor. Es más fácil reemplazar un ataúd, ya sabes, que sobornar a un patólogo o falsificar los resultados de un examen pericial. Entonces, por supuesto, tuvimos que esperar un tiempo. Para que la trampa se cerrara de golpe y tu hermanito no pudiera saltar de ella. Pero ahora que todo ha terminado, he vuelto a por ti. Veo que también has decidido darme una nuera. Seré honesto, te he estado observando vivir aquí durante algún tiempo. Apruebo totalmente tu elección. Gracias por el cumplido, tarareó Natalia. Sorprendentemente, se había recuperado mucho más rápido que Jorge. Todos los acontecimientos que le habían sucedido en los últimos años debían de hacer que ya no se sorprendiera de nada. Y había empezado una vida completamente nueva. Rica y lujosa como ella nunca había soñado. Comparada con la mansión a la que se había mudado con sus hijos y su nuevo marido, la casa de sus envidiosos vecinos parecía tan miserable como aquella en la que había vivido antes. Natalia incluso se sorprendía a sí misma regodeándose cuando imaginaba lo que debía de ser para aquella gente. Después de todo, ante sus ojos, una mendiga miserable con 4 hijos, que había acogido a un vagabundo sin hogar, se había convertido prácticamente en una hermosa princesa. Debían de arder de rabia y envidia, pero ahora no podían hacer nada para herirla. Y pronto se supo otra buena noticia: Natalia estaba embarazada, de gemelos. Así que pronto sus 4 hijos se convertirían en 6. La mujer siempre había soñado con una familia numerosa. Solo una cosa empañaba su alegría: la preocupación de estar colgando nuevos dependientes del cuello de su nuevo marido y del padre de este. No pienses así, le dijo Álvaro con severidad, los niños son buenos. Tenemos espacio y dinero para 10 más. Así que críalos, que crezcan y no te preocupes por nada. Había, sin embargo, otra circunstancia en esta nueva vida. No tan mala, pero extraña y ligeramente inquietante. La mujer de Álvaro, la madre de Miguel, que ahora estaba en la cárcel por intentar matarlo, se quedó en la casa. Los hijos no son responsables de los pecados de sus padres, razonó con acento agudo el millonario. Entonces, ¿por qué iba a ser la madre responsable de los pecados de su hijo? Que yo sepa, ella no tuvo nada que ver con el crimen.
Tanto Jorge como Natalia pensaban que era un tema muy controvertido. Pero era imposible hacer cambiar de opinión a Álvaro si ya se había decidido. Así que tuvieron que soportar la presencia de aquella mujer. Sin embargo, no causaba problemas, no creaba conflictos y, por lo tanto, era inútil preocuparse. Varios meses pasaron como un día para Natalia. Y ahora estaba a punto de dar a luz. El embarazo transcurría sin problemas y el proceso de creación de una nueva vida no debería haber causado ninguna complicación. La conmoción de la madre fue aún mayor cuando la comadrona le informó de que solo había sobrevivido un niño y que el segundo había nacido muerto. Esto supuso un gran dolor para la familia. Ya habían esperado y querido a los dos niños de antemano, y nada hacía presagiar este desenlace. Al principio Natalia ni siquiera quería ver al niño superviviente, dejándolo al cuidado de numerosas niñeras. Pero tras la pérdida, se convirtió en tan buena madre para él como lo fue para sus otros hijos. Con el paso del tiempo, los niños crecieron. Pedro y Nicolás empezaron a prepararse activamente para los exámenes. Alejandro pasó a la escuela secundaria. Anita se ponía al día activamente, haciendo grandes progresos en la escuela primaria. Llegó el momento de llevar al jardín de infancia al hijo menor, Álvaro, llamado así por su abuelo. Y entonces ocurrió otro acontecimiento increíble en la vida de Natalia. Cuando llevó a su hijo al grupo por primera vez, enseguida se fijó en uno de los niños. Estaba sentado en el regazo de su madre, y era caprichoso, no quería separarse de su progenitora ni un segundo. La mujer se quedó de piedra. El niño era una copia exacta de su hijo. Mientras se recuperaba del shock, Natalia se dio cuenta de una cosa más. Conocía a esa mujer. Era la comadrona que había asistido a su parto y le había dicho que su otro hijo había muerto. Desconcertada e indignada, se acerca a la mujer con el niño. Le bastó una mirada a Álvaro para darse cuenta. ¿Cómo explicas esto?, preguntó Natalia, intentando reprimir la rabia en su voz para no asustar a los niños. Vio que a la comadrona se le llenaban los ojos de lágrimas. Por un momento sintió pena por la mujer. Perdóname, dijo en voz baja, tú ya tienes muchos hijos, pero a mí, Dios no me dio un hijo, aunque lo deseaba mucho. Y aquí están tus hijos. Y esta mujer, maldita, sea. ¿Qué mujer? Natalia se quedó de piedra. No lo sé, admitió la comadrona, una mujer rica. Me dio mucho dinero para que me llevara a tu bebé y te dijera que estaba muerto. Y luego vino mi desgracia personal. No me di cuenta de lo que estaba haciendo, honestamente. Puedo decirte una cosa, crié a Diego como a mi propio hijo. No necesitaba nada de mí. Natalia se dio cuenta rápidamente de quién podía ser la mujer rica. Había pocas opciones, y era poco probable que la antigua vecina tuviera suficiente dinero y contactos para llevar a cabo semejante plan. ¿Y cómo podía saber lo del embarazo, y mucho menos la fecha del parto? Pero la mujer de Álvaro sí. Cuando Natalia le hizo una pregunta directa, ni siquiera intentó negarlo. Sí, dijo con evidente regodeo, es una pena que todo haya salido a la luz. Ojalá pudieras vivir toda tu vida con el hecho de haber perdido un hijo, aunque fuera uno de tantos. Yo perdí al único que estaba a tu merced. Tu hijo está en la cárcel por intentar matar a un hombre. Natalia estaba indignada, no cualquier hombre, sino su padre adoptivo, quien lo crió como si fuera suyo y le dio todo lo que pudo. No todo. Tu Jorge siempre fue su prioridad. En realidad nunca quiso a mi hijo, solo lo compró con regalos y dinero. Así que se puede decir que lo crió así. Por supuesto, la mujer no se quedó un día más en casa de Álvaro. Se lo tomó con calma, incluso con filosofía. Era como si, en el fondo, hubiera aceptado hacía tiempo aquel desenlace como el pago inevitable de su venganza, que tarde o temprano le llegaría. En cuanto a Diego, había vuelto con su familia. Pero Natalia también consideraba a la desdichada comadrona una víctima, un rehén de las circunstancias, más que un cómplice del crimen.
Y el niño estaba muy unido a su madre adoptiva. Por lo tanto, la mujer también fue invitada a vivir en una enorme mansión, como niñera de los 6 niños. Este es el tipo de familia extraña, pero fuerte y amistosa, que tiene ahora Natalia. Con la comadrona, que por una extraña coincidencia se llamaba Teresa, acabó entablando una gran amistad. También tenía un marido muy cariñoso y un suegro maravilloso que, en realidad, era un sustituto del padre que nunca había conocido. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.